¿Qué tal? Muy buenos días. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Le aprecio mucho a sus redes y a la red de medios comunitarios el poder tener este alcance en lo que podemos hablar hoy de la implementación del acuerdo de paz. Muchas gracias. Es un directo invitado usted, señor Carlos Ruiz, mexicano, órale, de un país que ha sido vigía en la cultura, en la antropología, en la música, en el arte, en los grandes escritores. Como yo me paladeo leyendo a Carlos Fuentes, por ejemplo. Ustedes los mexicanos siempre han sido atalayas, faros del pensamiento de América Latina, doctor Carlos Ruiz. ¿Cómo llegó usted a estas calendas de la presencia en la comunidad de las naciones, en el marco internacional? ¿Cómo llega usted a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas? Señor Ruiz, un abrazo y un saludo virtual desde la provincia de Antioquia. No, un saludo de vuelta y muchas gracias por lo que se refiere a mi país. Creo que los mexicanos y los colombianos tenemos muchas cosas en común. Y entonces es un doble gusto estar aquí representando a Naciones Unidas, pero también con mi nacionalidad y muy cercano siempre, de corazón a corazón con los colombianos. Y a Naciones Unidas, bueno, ya es una carrera de varios años, ya yo creo que alrededor de 20 años, de diferente índole, desde trabajar para mi país en Naciones Unidas hasta trabajar ya para Naciones Unidas propiamente, primeramente en Nueva York, presidiendo la Comisión de Presupuesto de Naciones Unidas, y posteriormente el secretario general me encargó esta tarea que para él es prioridad. Para el secretario general, el proceso de paz en Colombia, la implementación del acuerdo de paz en Colombia es una de sus prioridades, así que me siento muy honrado y es muy gratificante poder representar a Naciones Unidas acá en su país y hacer todo lo que se puede por la implementación de la paz en Colombia. Y es bien importante tenerlo en estos micrófonos porque el departamento de Antioquia sí que ha padecido esta situación de violencia y hechos de guerra que se han dado en los últimos siglos, años, décadas, y que hoy, gracias a todo este proceso que se está dando, pues, como decimos aquí en Antioquia, estamos viendo la luz al final del túnel. Y eso gracias a todo el trabajo que se hace a nivel de país y a nivel de entidades internacionales. Y es bueno, señor Ruiz Macié, contarle a nuestros oyentes qué es lo que hace la misión de verificación de la ONU en Colombia, en qué consiste ese trabajo y cómo ha sido el balance que ustedes entregan cada 3 meses. Sí, mire, Naciones Unidas, o digamos la misión de la ONU acá, ha tenido dos grandes momentos. El primero de ellos fue cuando se verificó el cese al fuego y la dejación de armas de la antigua guerrilla de las FARC. Y ese proceso, que fue bastante exitoso, fue seguido de esta segunda misión, que es la que tenemos actualmente y que me toca dirigir, que tiene un mandato respecto a la reincorporación económica, social y política de los excombatientes, y respecto a su seguridad y la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto. Entonces, más allá de esta verificación, también cada 3 meses, como bien dice usted, hacemos un balance que presento a nombre del secretario general al Consejo de Seguridad de cómo va toda la implementación del acuerdo de paz. Nos concentramos mucho en los temas que le comentaba, reincorporación y seguridad, pero también comentamos otros temas que son de relevancia porque, como usted bien sabe, el acuerdo de paz es un todo, es algo que no se puede nada más avanzar por las partes, sino tiene que avanzar todas las partes del acuerdo. Es decir, no solamente reincorporación y seguridad, sino también reforma rural, también reforma política, también del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Vamos, todos los apartados. Entonces, ese balance lo hacemos cada 3 meses y ahí ponemos tanto las cosas que avanzan como los desafíos, como las áreas de preocupación, las áreas donde debe haber más esfuerzo y más trabajo a juicio nuestro para que se siga avanzando en la implementación y en la consolidación de la paz en el país. Señor funcionario, justamente se cumplen 4 años de la firma del histórico acuerdo de final de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Cuál es el estado, el marco de circunstancias hoy día frente al llamado programa de implementación de este acuerdo de paz?
¿qué destacaría del mismo pese a las muchas vicisitudes? A un país que a veces en lo político está polarizado y que tiene también enormes contradictores en la realidad política y social del país, el señor Carlos Ruiz. Sí, mire, primero creo que había que destacar, o por lo menos recordar, que pues, es un patrimonio de Colombia, el Acuerdo de Paz, es un patrimonio ya del mundo también, pero es un producto hecho por colombianos y para los colombianos, que además tiene ese respaldo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU y de la comunidad internacional en su conjunto. También creo que es importante, muy importante recordar todos los logros que ya se han tenido en la implementación, porque a veces en nuestros problemas diarios, que son muchos, se nos olvida todo lo que se ha logrado ya. Y entonces si uno se pone a pensar simplemente en ese cese al fuego, básicamente sin ningún problema grave, en la dejación de armas muy eficaz, muy eficiente y por encima de los estándares internacionales en cuanto a cantidad y tipos de armas, en que tenemos un FARC, que ahora es un partido político, que está en el día a día en la democracia colombiana, participando activamente en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes, y que tenemos unas instituciones muy sólidas derivadas del acuerdo, tanto la parte de los mecanismos del propio acuerdo, como el sistema de justicia, por ejemplo, el sistema de justicia transicional que opera de manera regular, que tiene avances importantes, que va a tener más avances importantes ahora en el futuro. Entonces, es importante recordar todo eso porque son los grandes logros que tenemos que proteger, que tenemos que seguir promoviendo. Y esto no significa que no tengamos, como le decía al principio, retos y desafíos diarios muy, muy importantes. Claramente nos preocupa temas de seguridad, nos preocupa temas particulares de la reincorporación que le den sostenibilidad a la reincorporación, como el tema de tierras. Vamos, tenemos muchos retos, pero también todo lo que se ha logrado es importante no perderlo de vista, porque es lo que nos da, además de eso, mucha esperanza y expectativa de que esto va hacia adelante. El departamento de Antioquia, segundo departamento más importante del país. En Colombia tenemos 32 departamentos, amigos oyentes. Antioquia, pues, es de la... El meridiano de Colombia. Es el centro, es el eje. El 20% del Producto Interno Bruto que se genera en Colombia lo aporta nuestro departamento de Antioquia a la realidad social y económica de Colombia. ¿Cómo va esa implementación del acuerdo en Antioquia? Esa reincorporación, ¿cómo se ha hecho? Y los excombatientes, esto es bien importante, doctor Massuye, los excombatientes, ¿a qué se están dedicando el día de hoy? Sí, bueno, ahora que recordaban la importancia que tiene Antioquia para el país, creo que es proporcional y representativo que Antioquia está a la vanguardia también en la implementación de la paz. Han sido siempre un líder en la implementación, las instituciones del departamento siempre han estado en avanzada. Tenemos espacios en los cuales a nivel departamental y también a nivel alcaldías se discute en maneras de seguir adelantando la implementación. El empresariado antioqueño también es muy activo en la implementación del acuerdo de paz. Todos ellos han construido y realmente Antioquia ha sido un ejemplo en varios frentes por ello. Ahora, en el tema, inclusive, por ejemplo, ahora recordaba, hay un espacio, antiguo espacio de reincorporación en Llano Grande, en Dabeiba, sí. Se llama Llano Grande. Ahí, por ejemplo, los empresariados están participando activamente en el éxito de ese espacio, en el éxito de tenerle, inclusive de apostarle a darle certidumbre a través de dar tierra, propiedad de la tierra, etcétera. Y han sido siempre muy activos. Pero bueno, los excombatientes, alrededor de 1.300 personas en proceso de reincorporación, se ubican tanto en los 4 antiguos ETCRs que tiene el departamento, más otros espacios colectivos, alrededor de 6. Y ahí ellos adelantan su proceso de reincorporación y tienen diferentes actividades. Tienen actividades
desde unas en Anorí, como puede ser la Confecciones La Montaña, Miel La Montaña, que son las confecciones son bastante exitosas para maletines, no, mochilas, digamos, Ujú. backpacks en Sí, inglés, vamos. mochilas. Mochilas en mexicano. En otros lugares tienen, por ejemplo, en La Beiba mismo, la sastrería Hilos de Paz, también, donde se dedican a ese trabajo de hacer cuestiones con hilo, con telas. También Café Paramillo en Santa Lucía, en Ituango. Vamos, las actividades son variadas. Últimamente, con el caso de la pandemia, ha sido no solamente de manera muy visionaria, sino también de manera muy solidaria, sobre todo, reconvirtieron actividades productivas a la confección de tapabocas, por ejemplo, Ujú. para no solamente vender, sino ayudar a sus conciudadanos, ¿no? A enfrentar este terrible mal que nos acecha a todos. Entonces, vamos, las actividades son distintas en los distintos lugares, pero siempre muy comprometidos con salir adelante, con su reincorporación a la vida económica y social, con producir para la economía local. Y bueno, estos espacios realmente se han vuelto unas islas de mayor dinamismo económico a nivel comunitario y mayor, inclusive presencia estatal, ¿no? Entonces, creo que los excombatientes que están en Antioquia están realmente de manera general comprometida con su proceso y haciendo diferentes actividades que son muy provechosas no solamente para ellos, sino también para las comunidades que ahí también habitan, ¿no? ¿Cómo es el aporte que hacen ustedes a estos excombatientes para tener estas unidades productivas? Esa formación, esa capacitación, ¿cómo se hace y qué recursos reciben ellos para generar sostenibilidad en el tiempo de estas microempresas? Sí, este tema de la sostenibilidad es muy importante. Nosotros hacemos como misión, verificamos, pero también en esa verificación, una verificación que hacemos de manera proactiva, es decir, promovemos soluciones, no solamente verificamos como una suerte de auditoría, y entonces ayudamos a que cuando identificamos algún problema como este tema de la sostenibilidad que mencionaba, que donde por ejemplo la comercialización, donde por Ujú. ejemplo la tierra o el acceso a mercados como tal son importantes para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Eso lo identificamos, lo comunicamos a las instancias gubernamentales, llámese departamentales o nacionales. Ujú. Tratamos también de trabajar con otras agencias de Naciones Unidas que ellos sí dan a veces recursos o acompañan con recursos ciertos proyectos. Entonces, ya sea a través de Naciones Unidas o a través de poner en evidencia esto ante el gobierno, logramos a que se aceleren los procesos en los cuales se pueden adjudicar tierras, en los procesos en los cuales se pueda hacer mejores estudios un poco más sólidos o más robustos desde antes de empezar a producir cualquier bien, ver que haya mercado para ese bien, porque si no, acabamos produciendo cosas que pueden ser no útiles o no necesarias en los mercados locales, ¿no? Entonces, digamos, ese es el tipo de trabajo diario, entre otros, que se hace a nivel local, pero también a nivel nacional. Qué importante tener una lectura, un concepto, una opinión. Doctor Carlos Ruiz, señor funcionario de la ONU, nos están escuchando en muchos municipios de Antioquia, que está dividido en 9 subregiones. Nos escuchan a través de esta magia de la radio comunitaria tan comprometida con el campesino antioqueño, con el ciudadano y la ciudadana de a pie. Y la mirada es muy importante desde esta perspectiva, que es una mirada comprometida, que está en el meollo del asunto, pero a la vez es un hombre que tiene un concepto neutral, fuera de pasiones, fuera de sectarismos que en veces tenemos los colombianos como tal. Hay un tema que preocupa, señor representante de la ONU, el recrudecimiento de la violencia, el caldo de cultivo, los jóvenes en Nariño, en el Cauca, en Arauca. En las pasadas horas asesinaron un líder social en el Chocó, una vocera de acción comunal en Santa Marta. Y aquí en Antioquia el caso de Ituango, el reciente asesinato de niños, prácticamente adolescentes en Venecia. ¿Qué lectura le da usted a este espinoso tema, señor delegado? Sí, mire, evidentemente el tema de seguridad es el que yo podría decir el que más nos preocupa. Ciertamente sabemos que la solución de largo plazo es que haya una presencia integral del Estado en todos esos territorios.
pero sí nos preocupa y nos preocupa de sobremanera los recientes acontecimientos, tanto en temas de masacres, pero en general, tanto asesinato de líderes y lideresas sociales, de excombatientes también en diferentes territorios del país, incluyendo Antioquia, y esperamos que se tomen medidas más concretas, sobre todo con resultados concretos. Hay que apostarle a la prevención como principal vía para solucionar estos temas, pero también se necesita buscar que haya más sanción a los responsables, es decir, que haya investigaciones sólidas, que se den con autores materiales e intelectuales sobre todo, y que estos paguen por los crímenes que se cometen. Entonces, esto lo comento porque en la parte de prevención, ahí se unen tanto las políticas e instituciones derivadas del acuerdo de paz o dirigidas con esos objetivos, como puede ser la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuya principal objetivo es el desmantelamiento, hacer una política, para el desmantelamiento de grupos armados, grupos ilegales y redes de apoyo. Y son precisamente estos grupos los que están detrás, de acuerdo a la Fiscalía, de la mayoría de los hechos violentos en los territorios. Entonces, eso se debe hacer y es parte del acuerdo de paz. Adicionalmente, en estas épocas hubo un llamado del secretario general y también del Consejo de Seguridad por un cese al fuego global. Y un cese al fuego que le aplica también a Colombia. Vimos en un cese breve que hizo unilateralmente el ELN que tuvo beneficios en reducción de violencia. Entonces, si hubiera realmente un empuje para ese cese al fuego, para que se redujera la violencia, para que hubiera menos actividad de los grupos armados, seguramente tendríamos una mejor situación, particularmente en una situación de pandemia en la cual desafortunadamente los grupos armados han aprovechado para tener un mayor control sobre los territorios o bien para ampliar su control en algunos territorios. Entonces creo que eso es importante, junto con las otras medidas ya no de prevención, sino de sanción. Entonces, pero bueno, no quiero dejar pasar esta posibilidad de mandar un mensaje también de reconocimiento a los líderes y lideresas sociales en las comunidades, porque son fundamentales para la construcción de paz, y hay que reconocerles que no obstante esta situación de amenazas, esta situación de violencia, continúan haciendo una labor que es fundamental para la consolidación de la paz en los territorios y en las comunidades. Y cuando fallece un líder social, se atenta contra la democracia, se atenta contra la paz. Eso es el gran dolor que nos queda, doctor Macié. Así es, así es. No, cada líder que cae es un daño terrible como bien dice, a la democracia y a la consolidación de la paz en el país. Tenemos que proteger a todos y cada uno de ellos. Ya ni siquiera los números valen, ni siquiera las reducciones valen. Uno solo con que muera ya es un daño irreparable para toda el tejido social, digamos, de las comunidades. Qué importante experiencia para usted como hombre de mundo y como funcionario que va y viene por todos los países, esta experiencia. Lamentable en veces, pero enriquecedora, que lo va a nutrir mucho a usted en su bagaje profesional, en la reflexión frente al tema social, frente al tema del acontecer humano, doctor Carlos Ruiz. Bueno, el tema del acuerdo de paz incluye un modelo de justicia que conocemos como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Ruiz Maciel, o Macié, ¿qué tema, qué injerencia, qué importancia, cómo avisora usted en todo este discurrir lo que aporta y puede aportar la JEP frente a la realidad del posconflicto? Mire, es muy importante la JEP y todas las dos entidades del sistema integral, porque el modelo colombiano logró hacer este equilibrio entre justicia y paz, un equilibrio que a veces se antoja difícil de conseguir. ¿Y por qué? Porque le apuesta a esta justicia restaurativa, a esta justicia reparadora, y considera que lo más relevante, y creo que lo considera bien de fondo, es el resarcir a las víctimas, que las víctimas estén en el centro, que sean reparadas tanto económicamente, pero sobre todo con verdad, con el conocimiento de lo que pasó en el conflicto, con encontrar, esperamos, a sus seres queridos, con encontrar
verdad en todo lo sucedido en estos más de 50 años. Y entonces tiene mucho que aportar porque estas son las bases para empezar a cicatrizar y empezar a reconciliarse como país, como sociedad. Entonces, la institución, digamos, del sistema integral y sus tres entidades es fundamental para este acuerdo. Es casi que uno de las piedras más importantes de este cimiento del acuerdo de paz colombiano. Entonces, creo que hay que celebrar los avances que se han logrado y hay que esperar a que se siga avanzando y hay que respetar no solamente el modelo de justicia, sino también respetar la independencia y autonomía de estas instituciones, particularmente la JEP por ser una jurisdicción, es decir, la encargada de impartir justicia dentro de los parámetros acordados, pero que con ello se va a lograr la reparación de víctimas, de las víctimas, y sobre todo ir construyendo hacia una reconciliación nacional. Entonces, yo creo que ese es el tamaño de la importancia de este sistema, es el tamaño de apuesta, es un modelo innovador, pero confiamos en que a la larga, yo sé que a veces hay muchas divisiones, ha habido muchas tensiones en cuanto a la justicia transicional, pero a la larga realmente estamos confiados de que este sistema le va a entregar a Colombia lo que Colombia necesita y va a ser un actor fundamental en el modelo de reconciliación nacional del país en los años venideros. Este modelo de justicia, como usted afirma, que es novedoso, que es innovador, su experiencia que ha tenido en todos estos procesos en el mundo, ¿qué otro proceso se ha dado o se está dando con relación a lo que está viviendo en Colombia? Cuando se habla de proceso de paz, de justicia y todo lo que estamos viviendo. Mire, lo que le puedo decir, por ejemplo, y más pensando en presente y futuro más que en pasado, es que ahora que están en diálogos de paz con los talibanes en Afganistán, se están estudiando diferentes modelos de cómo, de las diferentes partes de lo que puede consistir un acuerdo de paz. Y han preguntado y consultado mucho sobre el modelo colombiano con el fin de probablemente tener algún tipo de réplica, seguramente con variaciones, dada los diferentes contextos que se viven, pero ya se está empezando a tomar como un posible modelo a seguir en otros procesos. Entonces creo que eso también habla mucho de lo que se ve desde fuera, desde la parte conceptual y desde lo que se espera que este sistema entregue como un modelo a seguir por otros países y en otros procesos. Y ese trabajo que ustedes hacen desde la misión de verificación de la ONU en Colombia, en el caso, regresando a Antioquia, se hace ligado con las instituciones. El caso de la Gobernación de Antioquia, que tiene una gerencia de paz. ¿Eso va ligado a todos estos procesos que ustedes vienen desarrollando? Sí, por supuesto. En los lugares donde los gobiernos departamentales, donde también las alcaldías se comprometen a seguir acompañando de manera real, de manera fuerte el proceso, es en donde las cosas avanzan mejor. Y Antioquia es un ejemplo. Antioquia realmente el gobierno departamental ha estado muy comprometido. Se trabaja muy bien. Nosotros tenemos, como saben, una oficina regional en Medellín y la relación con la gobernación es de primer orden. Se trabaja mucho, se trabaja muy bien, se generan espacios para resolver problemas, se acompañan los procesos de reincorporación, se tienen espacios para discutir también problemas de seguridad. Los principales interesados claramente en resolver problemas de seguridad del departamento es la gobernación. Entonces, realmente sí se trabaja mucho con las instituciones departamentales y es muy grato trabajar con instituciones departamentales como las de Antioquia porque están muy comprometidas con la implementación. Señor vocero de la ONU, no es banalidad. Hace muchos años aquí, por los años 40, hubo un gran presidente liberal. Dicen que es el más grande reformador que tuvo el siglo XX para la política y para lo social. Un hombre transformador y visionario, el doctor Alfonso López Pumarejo. Y él decía, si usted quiere saber, amigo, qué ocurre en Colombia,
Dese una pasadita por Antioquia. Eso es un hecho anecdótico, doctor, que usted debe sumar a su, ¿qué digo yo?, a su agenda de las experiencias muchas ricas en la diversidad que tenemos los antioqueños y colombianos. Bueno, doctor Ruiz, ¿cuál ha sido el freno, la talanquera que esta contingencia sanitaria internacional del COVID-19 le ha dado al trabajo de ustedes como vocero mayor en el acompañamiento de la ONU al posconflicto? Sí, mire, la pandemia ha tenido un impacto en todo el mundo de diferente índole y claramente pues Colombia no es la excepción y tampoco lo es el acuerdo de paz, desafortunadamente. Entonces, ha habido impacto, por ejemplo, en temas de reincorporación. De acuerdo a una mesa técnica del Consejo Nacional de Reincorporación, hay una percepción de que la mitad de las iniciativas productivas, es decir, la mitad de los proyectos en los que los excombatientes están involucrados, ha sido afectada de alguna manera. Unas muchas, otras poco, otras más o menos, pero vamos, todas, por lo menos la mitad, con afectación por producto de la pandemia. Y es normal porque finalmente, por ejemplo, temas, si las economías se detuvieron o se estancaron, pues es normal que la comercialización, por ejemplo, de los bienes producidos también por los excombatientes, también les cueste encontrar ese mercado y esa actividad económica. Lo bueno es que se han generado mesas para tratar de discutir cómo estos proyectos vulnerables o estos obstáculos a estos proyectos pueden ser sorteados. Pero bueno, sí ha habido afectaciones. Digo, hasta un ejemplo, una iniciativa para reparación de motocicletas que hay en Medellín, pues también tiene afectaciones, ¿no? Y es un proyecto de excombatientes también. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema que comentaba de la seguridad, que desafortunadamente también, por virtud de una menor presencia en los territorios por producto de la pandemia, presencia nuestra, presencia de las instituciones, pues los actores que están ahí presentes, muchos de ellos actores armados, pues aprovecharon la situación y entonces el tema de seguridad pues se complicó aún más. Entonces, creo que las afectaciones son varias, son en diferentes ámbitos y bueno, pues no son sino obstáculos o retos adicionales sobre los que ya teníamos desafortunadamente, pero confiamos en el trabajo conjunto tanto de gobierno como de FARC, como de la comunidad internacional, como de todos los actores que mencionaba al principio, la institucionalidad local, que ahora comentaban, departamental, la empresa privada, tal, pues vamos a sacar esto adelante, ¿no? Pero bueno, son obstáculos que uno se va encontrando en el camino. Al final del día, estos procesos son muy largos. Este proceso está pensado a 10, 15 años. Llevamos 4, como comentaban al principio del programa. Pero entonces vamos a tener altas y bajas, vamos a tener así que valles y montañas, pero lo importante es que tenemos una base sólida, que es las partes comprometidas y los diferentes actores también trabajando por la implementación, y la comunidad internacional, entre ellos Naciones Unidas, pues, súper comprometidas por seguir ayudando y apoyando al buen devenir y al éxito de este proceso. 4 años de 15. La pregunta es clave, doctor Macié. La misión de verificación de la ONU en Colombia, ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Hasta cuándo nos va a acompañar? Mire, Naciones Unidas acompaña siempre hasta que sea necesario, digamos, como un principio nuestro. Ahora, en la particularidad de la misión, quien nos da el mandato para estar acá acompañando los procesos es el Consejo de Seguridad. Y nos los da año con año. Entonces, año con año estudia cómo estamos y renueva mandatos, ajusta mandatos, da nuevas tareas o quita viejas tareas si ya no son necesarias, etc. Lo bueno en este contexto es que también las partes y otros actores de la sociedad colombiana valoran mucho lo que hace Naciones Unidas. Y eso lo han expresado y eso lo recibe bien el Consejo de Seguridad. El propio gobierno, y yo sé que también lo es en el caso de FARC, el gobierno ha expresado, el gobierno actual, nacional, que quiere que la misión esté por lo menos su administración, que ya son 2 años más. Entonces eso lo va a tomar en cuenta el Consejo de Seguridad en su valoración anual, que viene ahora ya en septiembre, por cierto.
y van a, seguramente yo me anticipo, yo pensaría que el mandato de la misión va a ser renovado este septiembre, si no es que ajustado adicionalmente, y año con año pues estaremos en estas. Yo creo que mientras tengamos algo que aportar a la implementación de los acuerdos, creo que aquí seguiremos con alguna modalidad. Entonces, nosotros creo que tenemos algo que aportar, pero también creo que esto al final del día depende, como decía durante el programa, el del concurso de todos los actores. Aquí tenemos, es un reto muy grande. No hay que, eso no se puede esconder, es un reto muy grande que requiere el concurso de todos los que podemos hacer algo por este proceso, y así hay que hacerlo. Doctor Carlos, México lindo y querido, una tierra que llevamos en la entraña. Ya murió por allá en la década de los 40 un gran bardo colombiano, Porfirio Barba Jacob, en el año 1944, en una pensión ahí en el antiguo Distrito Federal, por allá en la década de los 40. Allá murió un gran escritor nuestro, Álvaro Mutis. Allá falleció también y se hizo hijo adoptivo de México, Gabriel García Márquez. Recientemente falleció doña Mercedes Barcha, la compañera sempiterna de nuestro Nobel de Literatura. Allá hay una enorme escultura en la UNAM de un hijo fredonita, campesino aquí del suroeste, el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que se casó con una señora de apellido Rosas, toda ella mexicana. Doctor Carlos, ¿qué le ha gustado a usted de esta tierra, a veces geológicamente tan abrupta, tan rebelde, de tanto sincretismo cultural, étnico? ¿Qué comida le ha llamado la atención? ¿Cuál paisaje le ha llamado la atención cuando ha visitado los 4 puntos cardinales de la patria colombiana? Yo creo que es imposible decidir. Es un país muy rico, es un país muy rico en todos aspectos, en aspectos culturales, en aspectos... La cocina me gusta, la cocina colombiana también. Pero lo que más le gusta a uno de este país siempre es su gente. Es su gente, porque la gente es muy cálida, es muy cariñosa, es muy parecida a uno. Por eso le decía que somos muy parecidos. Así que hay muchas cosas, sus paisajes, sus tierras, lo que decía, su orografía tan compleja y tan complicada, pero tan linda también. Creo que es muy difícil escoger algo, pero bueno, uno siempre se queda con la gente. Nuestro invitado, Carlos Ruiz Macías, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Algo más para nuestros oyentes en la mañana de hoy? No, solamente mi agradecimiento nuevamente y también el papel que juegan a través de dar esos espacios también para poder tener estos diálogos es muy importante también para la implementación y es parte de su éxito. Así que también muchas gracias a ustedes, a su auditorio, y estamos aquí para servirle y para servirle a Colombia. Así que muchas gracias de verdad. Y decirle antes de despedirme, doctor Carlos, que la radio comunitaria en Antioquia es muy importante.